Entonces, esta es la situación que me comparte el estudiante Juan. O sea, aquí cómo seguimos, ¿no? Bueno, aquí es crucial para ustedes ubicarse en qué situación están, verificar dos cosas: niveles de armonía y verificar cuáles eran los niveles válidos para rompimiento. Entonces, empecemos de izquierda a derecha, tal cual se desarrolla el precio naturalmente, ¿no? Vamos a partir de que esto era bajista. Déjenme yo lo subrayo. Ok, entonces, este por acá era bajista, ¿correcto? Muy bien. Es decir, que tenía su nivel de rompimiento por acá, ¿ya? Dado que sus extremos bajos eran consecutivamente más bajos, ¿no? Estos dos extremos bajos eran consecutivamente más bajos. Por acá no tenemos ningún problema. Entonces, ¿por qué era el nivel válido para quiebra de estructura? Porque era el último alto más bajo válido. Después de que se rompe un giro por encima, eso sería un alto más alto que el anterior, y este movimiento ya daría inicio a una nueva estructura alcista, que cuando yo me devuelvo y ahora tengo un bajo que es más alto que el anterior, ya estaría en una tendencia alcista, en un nuevo ciclo alcista. ¿Ok? Después de esto, ¿qué sucede? Yo creo que aquí va principalmente la duda de nuestro compañero, ¿no? Porque ahora qué pasó. ¿Será que esta pequeña estructura que voy a subrayar en color rojo será entonces tendencia bajista? ¿Alcanzará a ser tendencia bajista? Yo quiero saber su opinión. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Creen que aquí yo ya podría considerar que tengo una tendencia bajista? ¿Qué pensarían ustedes? Un dibujo como esto, ¿sí? Porque yo dije que algo como esto será un componente mínimo de estructura. Pero bajo este contexto, no. ¿Correcto? Bajo este contexto, no. ¿Por qué? Porque yo debería de tener por lo menos que este bajo de acá sea más bajo que el anterior. ¿Sí? Listo. Entonces, miremos qué sucede. Acá yo ya tengo un alto más bajo. ¿Correcto? Y luego tengo otro bajo más bajo que el anterior. De pronto ahí yo sí la puedo estar dudando ahora, ¿correcto? Porque claro, ahora sí tengo un bajo que es más bajo que el anterior y un alto en esa parte de arriba que es más bajo que el anterior. Voy a pasar ese dibujo acá un poquito más grande. Es decir, yo ya tengo un alto más bajo y por acá un bajo más bajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí yo lo que hice fue prácticamente apresurarme, adelantarme. ¿Por qué? Porque el bajo se confirma cuando tenga la finalización del segundo extremo. ¿Sí? Entonces, cuando se acabe el extremo de la derecha, es que yo digo, bueno, fue un bajo, y ahí sí ya miramos la distribución. Quiero que presten mucha atención acá. ¿Dónde cierra el extremo de este bajo? Por acá. Es decir, que ese extremo rompe este alto de acá. Observen, ese alto de acá. Y finalmente tenemos un esquema como este. ¿Sí? ¿Sí ven lo que sucedió? O sea, básicamente el dibujo que tenemos acá, lo voy a pasar por aquí, es este. Ahí yo qué hago, identifico estructura. Esto sería un nivel de estructura de esta manera, y ese nivel de estructura pues tiene su nivel de rompimiento. Profe, básicamente todo se resume en estar pendiente de la secuencia. Que se reviente el alto más alto, y que como se revienta el alto más alto, entonces ahora tengo dos extremos altos consecutivamente más altos. Es exactamente eso, ¿ok? Yo sé que aquí hay algunas personas que de pronto en canales de YouTube o en otras páginas de Instagram o en algunos eventos, por ejemplo, han aprendido mucho el concepto del BOSS, porque me lo han comentado cuando me preguntan: profe, con usted en el paquete de formación aprenderemos SMC como Smart Money Concept, y esto porque llama mucho la atención, porque les gusta.
¿no? Entonces, claro, bajo esa metodología se explica eso que estamos viendo como un BOS, que es como Break of Structure, ¿cierto? Cuando este máximo de acá es roto, ¿sí? O cuando por lo menos se alcanza la misma altura, como que se recoge, ¿ya? Pero cuando tenemos eso mismo, pero el precio hace esto, ellos lo llaman cambio de carácter o un choch, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Traigo esto a colación porque aunque sea una metodología completamente diferente no, perdón, aunque tenga una nomenclatura completamente diferente, la esencia es completamente la misma, ¿sí? Sino que ellos lo llaman, por ejemplo, BOS, ¿sí? Cuando quiebra el máximo anterior o lo alcanza, y choch o cambio de estructura cuando después de generar su BOS, este nivel generado se rompe, ¿correcto? Sino que para nosotros es nivel válido para quiebre de estructura porque sus dos extremos son consecutivamente más altos o están a la misma altura, es lo mismo, ¿sí ven? Sino que nosotros lo llamamos diferente. Pero ya sabemos que la confirmación es la misma, que lo supere o que lo alcance, y que si rompe, allá se llama cambio de carácter, acá se llama cambio de lógica tendencial, ¿sí? Entonces, como se lo quieran aprender, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es como el origen, digamos, puro, antes de ponerle nombre a cada quien a su gusto? Que si un movimiento sube y baja, genera un nivel, ¿sí? Entonces, acá a este nivel usted le puede poner los nombres que quiera, ¿sí? Hay gente que también le suele poner mucho misterio y mucho morbo a esto, porque también hay que decirlo, ¿no? Las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Si esto se rompe, sigamos para arriba, eso es todo. Pero si yo rompí, ya tengo dos extremos consecutivamente más altos, o voz, o trampa, o como quiera llamarlo, y ya generé un nivel de quiebre de estructura. Pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que yo nunca vuelva, puede pasar que yo me apoye en él, puede pasar que lo rompa y quiebre la estructura. Si ven que es lo mismo, sino que tengo que estar pendiente, ¿correcto? Entonces volvamos acá a la duda del estudiante Juan, ¿sí? Yo sé que es un poquito difícil, un poquito tedioso de pronto revisar la explicación con estas líneas tan pequeñas. Sí, a veces yo sé que se les puede perder el mouse, se les puede perder el puntico, por eso yo trato de subrayar todo. Y realmente se los explico con esa herramienta que de pronto no se ve el puntero tan grande porque es como la que me permite fluir respecto a mi voz, ¿sí? Pero de todas formas, si definitivamente no ven, buscamos otra opción de pronto haciendo los dibujos con TradingView, ¿sí? Pero entonces por ahora trataré siempre que esté de pronto aquí con ese puntico negro que casi nadie ve, hacerles por lo menos así, ¿sí? Estoy acá y tal. Entonces, volviendo al ejemplo entonces de Juan, este de por acá, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Se genera un nivel de quiebre de estructura, ¿correcto? ¿Por qué? Porque miren ahora el dibujo que tengo, lo voy a hacer en negro, así en negro bien grande para que se note. Miren, ahora simplemente tengo este dibujo, con dos extremos altos consecutivamente más altos. ¿Sí lo vieron? O sea, prácticamente tengo esto, ¿sí? Con su nivel de rompimiento. ¿Ya? Tengo esto con su nivel de rompimiento. Bien. Si esto quiebra hacia abajo, nuevamente somos bajistas. Listo. Quebro hacia abajo. ¿Correcto? Ahora somos bajistas porque hay un bajo más bajo que el anterior. ¿Sí? Listo. Muy bien.
Resulta entonces que acá ya había un máximo. Por acá hay un máximo. Ese máximo no es roto. No, ese máximo no es roto. Listo, muy bien. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Miren, vayan trazando sus niveles respecto a la generación de los giros, ¿no? Entonces recuerden que eso va de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha, y les voy a dar un tip que va a evitar que ustedes se pierdan en muchas circunstancias, ¿ok? Cuando ustedes están siguiendo una armonía, tracen su nivel. Sí, tracen el nivel. Entonces, por ejemplo, ustedes sabían que aquí había un alto más alto, trácelo. Y acá por debajo hay un bajo más bajo, trácelo. Y usted llega a la siguiente conclusión, y por eso le digo que usted no se va a perder. Porque usted ya sabe que mientras no le quiebre este máximo acá arriba y no le quiebre este bajo de por acá, en esa armonía no va a haber ningún cambio. ¿Sí lo vio? Entonces, como yo tenía este movimiento, voy a hacer un dibujito por acá, ¿listo? Como yo tenía ese movimiento grande, negro, que tenía su nivel de rompimiento y que finalmente rompió, ¿cuál es la recomendación que me dice David? Trace su máximo, ¿sí? Trace su mínimo, y es lo que le digo. Mientras esos niveles dibujados con esta línea rayada azul, no va a haber ningún cambio en ese nivel de estructura. Perfecto. Pero deben de tener muy en cuenta. Esta pregunta ya está un poquito avanzada, Juan, pero está muy chévere. Pero dentro, obviamente, van a existir estructuras más pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo voy a hacer algo aquí porque si no eso se va a ver un desorden. Vamos a pasar este dibujo, que es el del ejemplo, al TradingView. Porque si no, esto se nos va a volver un desorden horrible. Y aquí es donde les digo que viene mi truquito, ¿no? El truquito que les digo. Como ustedes ya sabían que tenían este dibujo, ¿cuándo se rompería? Cuando tengan esto. Es decir, tienen su componente de estructura, y ¿cuándo se acabaría él? Cuando tengan esto. ¿Ya? Entonces, cuando le suceda eso y usted ya tenga un bajo que es más bajo que el anterior, le recomiendo que a esto, a este movimiento que rompió, usted traza su máximo por acá y traza su mínimo. Ok, entonces traza su máximo y traza su mínimo. ¿Correcto? Su máximo y su mínimo. Mientras que estos no sean rotos, no hay mutación o no hay cambio en ese nivel de estructura. ¿Sí? Listo. Eso quiere decir que mientras tanto, esto de acá sería una estructura más pequeña. ¿Correcto? Esto sería una estructura más pequeña. Por eso ahorita hablábamos abiertamente lo de otras metodologías que también obedecen a estructura de mercado, pero tienen diferentes nomenclaturas. Entonces, que allá lo llamaban Voss o allá lo llamaban Church, y acá para nosotros esto simplemente es una estructura interna o estructura correspondiente a una armonía menor, y resulta que ellos lo llaman algo así como liquidez interna o algo así, y que esta se desactiva cuando se rompan estos de acá, que para nosotros sería que las armonías mayores no se quiebren. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería el proceder acá? ¿Será que es malo operar entonces estas estructuras internas o pequeñas? No, para nada. Porque aquí, el ejemplo que me enviaba el estudiante estaba exactamente aquí. ¿Sí? El último punto del precio. Entonces imaginémonos que es un
Viernes 25 de agosto a las 7:30 y dólar franco está así. Literalmente así. ¿Dónde está el precio en ese momento? ¿Dónde está? Aquí, en amarillo. ¿Será pecado trazar ese nivel y esperar una polaridad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Será muy malo? ¿Será un error? No, para nada. No es un error. Porque yo tengo mis altos, que son consecutivamente más altos, con buena distancia vertical entre ellos. Tengo mis bajos, que son cada vez más altos. Tengo mi nivel válido para quiebre de estructura. Y quebré. Y he quebrado una sola vez. Y estoy volviendo a la primera. Eso es una polaridad completamente válida. Palabras fáciles, que de soporte pasa resistencia. Si se da, y acá me da un buen gatillo y una buena validación, yo puedo entrar. ¿Y cuál sería la cereza del pastel entonces? ¿Cuál sería la confirmación adicional? Que en ese ir y volver, observen, que quebré. ¿Alguien ya lo vio? El mínimo de la armonía mayor. Esto es como si la estructura mayor, que es la que mando, prevalece, me dice hágale. Está habilitado para las ventas. Autorizado. Aún más autorizado. David, y en un contexto en el cual no se haya quebrado esa zona o ese nivel, de todas maneras sigue siendo viable buscar una polaridad, ¿sí? También. Pero si yo quiebro esto correspondiente a la zona mayor, mucho mejor. ¿Vale? En pocas palabras, miren. Ustedes pueden operar el nivel de estructura que quieran, o el nivel de armonía, como lo quieran llamar, que quieran, siempre y cuando estén seguros de la estructura. ¿Y cómo lo hacen? Entendiendo correctamente secuencia de altos y bajos.